dices, ¿oyes voces? Pues no te pierdas La Voz de España con Julio García. La Voz de España con Julio García, Canal 5 TV. En tan solo 15 minutos llegamos a las 9 de la noche y si ustedes quieren seguir investigando con nosotros, va a ser de buen provecho, porque la pasada semana hicimos un largo recorrido para investigar una serie de hechos bastante impactantes, pero es que esta noche, a través de Iru y a través de Martín, vamos a seguir con la segunda parte de ese tema tan interesante. Y no vamos a perder mucho tiempo, ya les he hecho perder mucho tiempo, fíjense la hora que es, cuando había pactado con ellos a las 8:25. Primero de todo, pedirles disculpas a Iru, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julio, audiencia? ¿Cómo andan? Espero que todo tranquilo. Nada que disculpar, por favor, faltaría más. Sabemos los tiempos de radio, los tiempos de televisión, los tiempos que corren, inclusive, bueno, a veces la información se extiende un poquitito, pero bienvenida es, así que muchas gracias por nuevamente la invitación. Segunda parte decíamos, ¿no, Iru? De lo que dejamos la pasada semana. Sí, nos pusimos un poquito de acuerdo, si bien tenemos otros temas que nos gustaría traer a la audiencia, como lo que va a ser, o lo que ya está hablando el foro de Davos, de lo que es el Cyber Polygon, que es como una especie de, ellos hablan de un simulacro de hackeo que tiene que ver esta vez con cuestiones económicas, pero sin embargo consideramos que, bueno, a ver, no es que se mezclan, pero se están uniendo, ¿no? Demasiados puntos, demasiadas líneas que tal vez parecían paralelas, empiezan como a confluir en un punto de fuga y bueno, la idea es ir abordando cada una de ellas y creemos nosotros, por lo menos, eso es una apreciación propia, claro, que el proyecto NASA Blue Beam también está ahí a la vuelta de la esquina, pero que además tiene de trasfondo algo que tiene más que ver con esta importancia de encontrarnos a nosotros mismos, digo, como especie, como raza, realmente, claro, como una creación. Así que espero que a la gente le guste y la idea es continuar con esta segunda parte. Gracias, Iru, y bienvenido. Nos vamos con Martín, creo que está con nosotros. Martín, muy buenas tardes. Hoy promete el programa ser apasionante, cuanto menos, claro. Buenas tardes, Julio, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos al episodio 2 de lo que comenzamos el otro día, ¿no? El proyecto NASA Blue Beam, que creo yo se va a poner cada vez más interesante mientras más profundo vayamos en el agujero de conejo. Sin duda, sin duda. Así que cuando quieras, Iru, compartes pantalla mientras tanto. Estoy compartiendo. Muy bien, yo empiezo a preparar todo el contenido desde aquí, desde Barcelona, España, y tú desde Argentina, conjuntamente con Martín. Empezamos ya esta segunda parte y esta nueva, también estos nuevos datos que de lo que está sucediendo ahora, Iru. Es decir, me estás diciendo Davos, etcétera, etcétera. Al final, todo es más o menos lo mismo. Interesante, ¿eh? Adelante. Sí, en realidad porque, nuevamente, no voy a hacer una refrescada puntual, pero sí la general, ¿no? Que tiene que ver por qué todo confluye, por qué todo de alguna manera apunta a lo mismo, porque creo que estamos en la convergencia de lo que va a ser este nuevo orden mundial, nueva normalidad, si quieren llámenle, que todavía creo que nosotros tenemos un papel muy importante por desarrollar, ¿no? Digo, primero porque cuando las soluciones tal vez no vienen desde la política, bueno, no queda otra que poder, o mejor dicho, poner nosotros manos a la obra y empezar a través de una nueva educación propia, empezar a entender el contexto en los que nos han metido a vivir y empezar a tratar de cambiarlo, crear nuestro propio arsenal de herramientas, ¿no es cierto?, para no ir en contra del sistema, pero sí como para adaptarse de una mejor manera. Siempre hay que identificar la potencia del enemigo que uno tiene enfrente para no ir como un kamikaze y terminar estrellado contra el suelo, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea también es mostrar qué es lo que creemos nosotros, que por dónde van a ir los tiros, como decimos aquí en Argentina, y siempre apunta a lo mismo. La palabra es o alianza mundial, o comunidad mundial, o nuevo orden mundial y demás, y no es un solo camino. Ellos han preparado varios escenarios, así lo llaman ellos, escenarios justamente. La pandemia es un escenario. ¿Para qué? Para destruir económicamente a la clase media y entonces que te tengas que unificar con el Estado / gobierno para pedir ayuda y de alguna manera
te empiezan a controlar desde el bolsillo. Ese es un camino. El otro camino puede ser el tecnológico, inteligencia artificial, microchips, código SWIFT de transacciones bancarias, que es por donde viene el tema del hackeo, según ellos. El tema de la salud, también te van a controlar desde allí, vacunaciones forzosas y ese tipo de cosas. Y hay una parte muy importante, que es justamente la cuestión espiritual, que como bien Martín hablaba al principio, era esta relación que aparecía en el libro de la Mónita Secreta y de los protocolos de Sion, en donde el objetivo final es apoderarse de nuestro propio ser desde la parte más etérica, básicamente, desde la parte de la información espiritual, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso nos parece importante continuar con esto. Bueno, no os veo en imagen a ninguno de los dos, no sé si es problema mío o no, pero antes sí que te veía, Iru. Lo digo más que nada por si hay alguna cosita que... Ya digo, ni a uno ni al otro, ¿eh? No hay... Yo puse compartir pantalla, sí. Y cuando pongo compartir pantalla, a veces yo me dejo, la webcam me deja de mostrar. Yo me veo igualmente acá en el Skype a mí mismo, pero la idea es que vean la pantalla también. No sé si vos la pantalla compartida, sí la ves. La pantalla la estamos viendo ahora mismo, que sin duda es lo más importante, pero solamente escuchamos las voces, por mí no hay ningún problema, así que bueno, no perdamos tiempo y continuemos porque estamos viendo una imagen que ya vimos la semana pasada. Vamos a refrescar memoria. Adelante, compañeros, cuando queráis. Bueno, básicamente, muy rapidito, nuevo orden mundial, objetivos de la Agenda 2030, y justamente la ONU también de la que nos presenta este proyecto llamado NASA Blue Beam. Estuvimos abordando los 4 puntos principales, el más importante para reestructurar qué es lo que ellos proponían ya en la década de los 80 a través de este documento. Que la caída, proporcionar la caída de todo conocimiento arqueológico, o sea, reestructurar la arqueología ¿para qué? Para contarnos, según este documento, claro, que todas las interpretaciones antiguas en cuanto a lo espiritual, lo iban a transformar a un contexto institucional religioso e iban a dar un nuevo formato. Ese nuevo formato hoy en día tiene que ir de la mano de lo que ellos denominaron en el segundo punto el gigantesco show espacial, que tiene que ver justamente con que hay como una especie de, digamos, reestructuración en cuanto a que pareciera ser que en realidad los dioses del pasado en realidad eran los extraterrestres de hoy en día. Están haciendo como un cambio de piel entre lo que se le contaba a la gente hace 2000 años a lo que es hoy en día la nueva religión, de alguna manera por así llamarlo, sí, que tiene que ver mucho con el tema lógicamente ufológico y demás, sin desprestigiar ni atacar al movimiento ufológico. Acá estamos tratando de desvelar si puede haber o no una manipulación detrás de eso. Y, oh casualidad, hemos cuestionado tanto a estas instituciones que también hay que abordar este tipo de documentación desclasificada como uno aborda también los documentos tipo evento 201 o el evento de escenarios para un futuro tecnológico del Instituto Rockefeller, que ya hablaban de un lockdown, de un encierro general del mundo y demás. Y de ahí pasamos a lo que primero se destacó en el mundo de la ufología, que era el caso Roswell, que parece tener mucho más sentido cuando uno ve la documentación desclasificada, de ser simplemente prueba de tecnología militar. Después abordamos cómo esta idea de la ufología y de la invasión extraterrestre se llevó incluso a cabo en la ONU a través de Ronald Reagan, hablando y proponiendo la amenaza extraterrestre como justificativo para unir a la humanidad. Lo trasladamos a la modernidad a través de presidentes del estilo Barack Obama o también Bill Clinton, sí, otra vez Hillary Clinton, incluso el propio Donald Trump hablando con su hijo, haciendo chistes acerca del tema Roswell, sí, políticos de alto calibre, Karen Schutz, Paul Heiler, ministro de Defensa canadiense, otros personajes también como David Icke, incluso la propia gente a cargo del proyecto Sirius Disclosure, y llegamos, y acá con esto retomo, llegamos incluso a noticias actuales donde miembros de la ONU ya proponen una embajadora ante los extraterrestres, o ciertos astronautas, que nosotros le decimos actornautas, pero este tipo de personalidades que se usa para bajar un mensaje y que le digan a la población de que estamos
ante un contacto inminente de extraterrestres. Y en contraposición, un investigador como Bill Cooper nos advertía y nos decía, así como era las Torres Gemelas, tengan cuidado porque yo he visto mucho de esto y sí hay objetos voladores no identificados, pero son de carácter militar y nadie ha mostrado nunca un hombrecito de otra galaxia pilotando ese tipo de instrumento. Y hasta aquí ya hemos llegado. Y ahora íbamos a continuar, no sé, Martín, si... Sí, Martín, si quieres apuntar algo. No, simplemente ha sido un buen resumen de lo que habíamos estado viendo en la anterioridad y pasando un poquito, resumiéndolo más todavía, es como que hemos investigado toda la etapa de preproducción de una obra de Hollywood que es la que está próxima a estrenarse, según nuestra visión del asunto. Preestreno. Entonces, claro, hemos desvelado poco a poco una clarísima intención de fabricar tal cual un periodo de preproducción en cualquier obra de entretenimiento, ¿no es cierto? Sí. Y habíamos llegado hasta esto de Bill Cooper, que recuerden que es el mismo investigador que había alertado sobre los ataques del 11 de septiembre con total certeza y detalles, había mencionado a Bin Laden y demás. Entonces podemos entender que el hombre un puntito de credibilidad se ha ganado, ¿no? Por mérito propio. Claro, claro. Y hasta aquí habíamos llegado y bueno, la intención de ahora es continuar. Porque quiero hacer un comentario, sí, tal cual había dicho Iru. Sí. Este camino hacia el corral del nuevo orden mundial tiene muchas aristas. Ya. Muchas aristas. El proyecto NASA Blue Beam es tal vez, para mí, la más importante de ellas. Pero lo económico, lo religioso, lo militar, también están en proceso. Es un componente, Blue Beam, es un complemento a este nuevo cambio de paradigma o este nuevo orden mundial. Es decir, no es una pieza única, sino es una pieza más, ¿no? De todo esto que nos está pasando. Claro. Es si que tú recuerdas Claro. Perdona. Si tú recuerdas una de las primeras charlas que tuvimos, habíamos hablado un poco sobre las eras solares y toda esa historia, y habíamos dejado entrever que con el cambio de la era solar se renueva el concepto de religión. Sí, de acuerdo. Si entiendo como religión una especie de avatar que viene a dominarme principalmente en mi espíritu. ¿No es cierto? Bien. Entonces hoy en día creo yo que está todo ya prácticamente unificado, lo material, lo económico, lo militar prácticamente, y falta el eslabón final que es el del espíritu, ¿no? Y justamente ahí la importancia del proyecto Blue Beam, porque es lo que ataca. Claro. Pues vamos a darle caña. Venga, Iru, vamos a irnos con la segunda parte. Venga. Como decía Martín, nosotros acá lo que estamos abordando, cuando uno lee el proyecto, se basa en la unificación del mundo en un solo sistema, religioso, político, económico, militar y educativo. El político ya lo estábamos viendo con las instituciones supranacionales, al igual que el económico, como rige el Banco Mundial o el Banco de Pagos Internacionales o el propio World Economic Forum y demás. Lo militar también, es la OTAN, la UNESCO representa lo educativo y el Blue Beam es el religioso. Cuando uno continúa un poquitito siguiendo los pasos, recordemos algo. La primera vez, y esto es lo que nos decía Bill Cooper en ese extracto de la entrevista, él decía, la primera vez que yo escuché la necesidad de una invasión extraterrestre como justificativo para unir a la humanidad en una nueva religión, dice él, lo escuché en esa conferencia que se había llevado a cabo a través de la Fundación Carnegie en Japón en el año 1917, o sea, hace mucho tiempo atrás, cuando ni siquiera había un avance tecnológico, porque lo mismo que te proponíamos la semana pasada, ninguna civilización habló jamás de seres extraterrestres. Lo que sí hay es lo que figura en el punto número 1 del proyecto Blue Beam. Hay una reinterpretación de gente moderna hoy en día en un programa como los de History Channel llamado Alienígenas Ancestrales, que quieren reinterpretar y lo que nos quieren decir es que en realidad los artistas pintaban o los religiosos interpretaban mal porque en realidad esos eran extraterrestres que venían desde afuera. Pero no hay ninguna cuestión concreta, eso es una reinterpretación moderna nuestra. Entonces, el punto es, la primera vez que se plantea una situación extraterrestre es en 1917 a través de la Fundación Carnegie, propuesta por lo que es el padre de la educación moderna, John Dewey, ilustrado estadounidense, que fue financiado por Rockefeller, por Carnegie, que a su vez proponía justamente un orden económico socializado y cooperativo, básicamente una unión
no solamente del orden económico, sino también de las unidades religiosas, y nuevamente vemos un patrón que se repite detrás de todos estos personajes, perteneciente por ejemplo a la sociedad de Skull and Bones, esa sociedad donde pertenecen los Bush, los Clinton, ¿sí? Y varios políticos. Entonces, ¿por qué hacen tanto hincapié en la educación? Porque incluso si uno va al libro de la perspectiva científica de Bertrand Russell, ellos mismos ahí lo dicen muy claro, dice Bertrand Russell, dice: creo que la educación en una sociedad científica, como es la nuestra actualmente, dice, puede concebirse por analogía con la educación que dan los jesuitas. Los jesuitas proporcionan una clase de educación a los niños que han de ser hombres corrientes en el mundo, y otra distinta a aquellos que han de llegar a ser miembros de la compañía de Jesús. Cuando uno dice, pero esto es palabras textuales, sí. Esto no es una cuestión interpretativa. Ya. Bueno, ahora, hace mucho en eso que hemos repetido 1000 veces, ¿no? Que mediante el conocimiento es que se logra esa línea horizontal que separa el 1% del resto, ¿no es cierto? Claro. Buenísimo. Incluso a mí siempre, a nosotros nos gusta que la gente esto lo vea trasladado a la realidad, que lo vea trasladado al día a día, porque si no esto puede quedar simplemente en palabras. Yo seguramente les puedo asegurar que muy poca gente que nos está hoy siguiendo habrá visto este tipo de mensajes prácticamente publicitarios, pareciera ser. Acá tenemos a Barack Obama diciendo así: mientras que era presidente, este país se beneficia de tu compromiso con los principios jesuitas. Put this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. Para ser hombres. O un asesor también, un administrativo de la administración Barack Obama, diciendo lo siguiente: como graduado de otra gran institución jesuita, Xavier University, tengo un gran afecto por los valores y el propósito de la educación jesuita. Buenísimo. Entonces, ¿qué es el valor y el propósito de la educación jesuita, señores? Es crear dos tipos de hombres: el hombre común y el hombre elegido para ser presidente, por ejemplo, o para estar en un puesto de trabajo importante que tenga realmente, digamos, una incidencia en la sociedad. Y pareciera ser que sí, de hecho, sin ir más lejos, en una nota del diario Times, salía hace no mucho tiempo atrás, se preguntaban qué tiene en común Tim Kaine, que era un asesor un colaborador de Hillary Clinton, con Donald Trump y el Papa Francisco. ¿Qué tenían en común?, se preguntaba en la revista Time. Esto es una realidad, básicamente. Y la respuesta era: los tres hombres fueron educados por jesuitas. Vaya. Incluso, yo sé que hay gente que tal vez esto le choca un poquito, pero abramos los ojos, porque el mundo está regido en actualidad por este sistema Vaticano / jesuita. Claro. Y no hay un solo presidente que no haya sido educado por esta institución. ¿Se entiende más o menos para dónde vamos? Perfecto. Y que es un sistema, permíteme tirar esta, y que es un sistema especializado en la creación de héroes y la destrucción de los mismos. Claro. Y siempre creación de héroes y nos llevan de las narices. Nosotros hablamos de escalones más arriba que la casta política. Con esto creo que estamos respondiendo preguntas que se han hecho a lo largo de estos programas. Claro. Todos los presidentes están en la misma maquinaria con el mismo propósito. Claro. Simplemente. Claro. A veces estamos engañados porque creemos que ese líder o ese grupo nos puede venir a salvar, cuando realmente están de alguna manera trabajando para el mismo dueño del mundo, de alguna manera. Claro, son las mismas caras de una misma moneda. A veces juegan de derecha, otras de izquierda, y después siempre van lateralizándonos de esos costados, y por alguna razón siempre no logran lo que le proponen o lo que le prometen al pueblo. Ya. Siempre hay alguna cosita que surge en el medio. Incluso una nota del diario del País, hace 1 año y medio atrás, decía nuevamente, ¿no? Los jesuitas revolucionan el aula. Trabajos, proyectos, flexibilidad y aprendizaje autónoma en vez de exámenes, libros y clases magistrales. 3 colegios de la orden inician un cambio radical. Claro, hay que ver
qué presupuesto tienen ese colegio y cómo se mantienen los colegios a los que mandan al 98% de la población mundial, ¿no es cierto? Claro. Una puntita ahí. Sí. Iru, perdona, para hablar aquí de España, que me lo pasaba Jordi hace un rato. La Universidad de Sade y Ramón Llull son las universidades jesuitas donde crean las élites, principalmente aquí en España. Bueno, eso es un dato para tener. Sí, los datos a mí me gustan. Porque esto es realidad, Julio. Sí. O sea, acá esto hasta ahora no hay especulación, esto es cosas que la gente misma va a encontrar. De hecho, tan importante es la educación que, por ejemplo, Vladimir Lenin decía, dame solo una generación de jóvenes, transformaré el mundo. Aristóteles también decía, dame un niño a los 8 años y te devolveré un hombre a los 12. Ya. Entonces, esa es la importancia. ¿Por qué nosotros creemos en lo que creemos? Porque nos toman sin anticuerpos desde muy pequeñitos, nos meten en un aula, nos encierran, nos obligan a estar sentados, a obedecer la autoridad que tenemos enfrente. ¿Para qué? Para volcarnos un programa al estilo Matrix que tiene que ver con un adoctrinamiento y no con una libertad. Ahora, si vas a una universidad o a un sistema educativo de carácter jesuita, por ejemplo, según cómo evoluciones dentro de ese sistema educativo, te van a empezar a orientar o a llevar para luego ponerte en algún puesto importante. Eso es Skull and Bones, básicamente. Bien. Que es una élite dentro de una universidad como es la Universidad de Yale, en donde siempre estaba esta logia interna que a lo largo de los años, hoy en día sigue activa, donde hay presencia masónica, como vemos aquí en la imagen de la izquierda superior, donde salen los Bush, donde salen los Kerry, donde salen los Obama, donde salen todo este tipo de personajes. De hecho, hay una entrevista muy famosa y conocida que tiene que ver con Bush siendo entrevistado por este periodista que luego apareció sospechosamente muerto, donde le preguntan, dice, vos sos de Skull and Bones y tu rival también es de Skull and Bones, que en ese caso era John Kerry. Wow. ¿Qué significa eso para América? Claro. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cambió algo desde este entonces a la actualidad? No, ya. Esa es la pregunta, ¿no? Pregunta bomba, ¿eh? Sigo viendo Universidad Jesuita educando a presidentes, educando a administradores bancarios, educando a todo ese tipo de conglomerado que hoy por hoy es el que realmente controla los hilos y en los que nosotros no votamos. Nosotros no elegimos ese tipo de puestos de trabajo, ¿no es cierto? Con la importancia que tienen. Perfecto. Y que Iru está tirando datos duros, así, datos concretos, pero también por detrás está todo el ritualismo y la simbología. Si hablamos de Skull and Bones, si tendremos para hablar, ¿no? Del Bohemian Grove, el culto a Moloch, el búho bien presentado en el billete de $1. Es todo mucho más complejo de lo que suena. Ahora estamos en los datos duros. Bien. Pero hay mucho más. Hombre, a mí me parece interesante porque a veces las verdades duelen un poquito, pero lejos de que crean o no nuestros oyentes, ya saben que esto es una investigación. Hay personas que tienen una creencia muy arraigada, pero yo siempre pido que abramos un poco la mente porque no todo es lo que parece, y lo que nos está mostrando Iru y Martín es simplemente una línea de investigación como muchas otras, y que aquí cada uno luego, después de esta exposición, como siempre vamos avisando, pues saquen sus propias conclusiones y también investiguen ustedes, porque es bueno conocer, es bueno saber. Yo les pido evidentemente que conozcan otra parte, otra versión de los hechos que hasta ahora hemos vivido, para bien o para mal, porque oigan, el despertar no es solamente hacer caso a lo que nos interesa, sino que el despertar es muy duro. Y aparte el despertar no es algo que te va a llegar como al paquete de Amazon, ¿sabes? No es algo que te va a llegar a tu puerta, es algo que tú tienes que buscar. Entonces, las cosas que acá estamos tirando es responsabilidad de cada uno, indagar, aunque sean lo más mínimo. Busquen a ver en qué estamos fallando y cállennos. Claro. Es que hagan algo al respecto. ¿Sabes lo que pasa? Que yo es que soy sincero, lo voy a decir. Hay muchas personas que están diciendo que Trump es lo mejor, que yo no digo que no, pero mi única faena es informar. Y hay gente que cree en Trump y hay gente que no cree en Trump, pues ya está, no pasa absolutamente nada. A veces la realidad es mucho más dura de lo que nos creemos. Fíjense hasta qué punto. Yo analizo muchas cosas y ahora creo que la ocasión la pinta en calva, como dicen. Fíjense,
Están diciendo que no está gobernando Biden. Están diciendo que los militares rodean el Capitolio y están diciendo que Trump está gobernando él, ya desde el día 4 de marzo. Si está gobernando él, ¿por qué ha empezado la guerra en Siria? No tiene lógica. No, por bueno, el favor. estímulo de 1.9 millones de dólares creo que lo firmó Joe Biden y está, lamentablemente, digo, ¿no? Porque yo no es que critico a Trump, no. Lo que les estoy mostrando es que Barack Obama, que supuestamente es el archienemigo de Donald Trump, estudió en una universidad jesuita. Claro. Hillary Clinton también. El asesor de Hillary Clinton también. Y Donald Trump también. Claro. Y esta gente se encarga de hacer el arte de la desilusión, el arte de controlar la oposición y la oficialidad. Y a la fecha de hoy, lamentablemente para el mundo, las cosas siguen estando como hace, bueno, no voy a decir ni siquiera que están mejor ni peor, cada uno va a poder sacar la conclusión, sigue estando totalmente en proyecto. Hoy se frenaban las vacunaciones de AstraZeneca, sí. Y había habido problemas con Pfizer y Moderna. No se olviden que Donald Trump financió la campaña Speed Warp de la vacunación creada por Pfizer y Moderna. No sé, o sea, yo no estoy en contra de nadie, pero es que claro, la evidencia está ahí, ¿no? También. Que sí. Hay un montón de cosas que yo he dicho en alguna oportunidad que yo creo, y es mi opinión, que en un par de años Donald Trump va a ser, aunque duela, va a ser recordado como una pieza fundamental para el último escalón del orden mundial. La operación Warp Speed para la vacunación masiva mediante el uso de los militares. Hay un furcio que comete en una cuando dice, soy consciente que para ello necesitaremos desplegar muchísimos militares. ¿Para vacunar militares? En vez de enfermeros. O sea, es curioso, y repito, cada uno cuando empieza un razonamiento, un análisis, tiene la libertad de elegir el techo hasta dónde quiere llegar. Lamentablemente estamos en la situación que estamos, porque la enorme mayoría de las personas elige como el techo la casta política. Y al día de hoy tienen que empezar a entender que la casta política es un cine, es un teatro. Pruebas de eso sobran. Hay que superar ese miedo, hay que superar esa situación y empezar a ver lo que hay por detrás. Pero que es muy sano. Si me dicen, pero que es muy sano preguntar, dudar y investigar, que es muy sano, que ya está, que no pasa nada. El que crea que Trump ¿Estarás de acuerdo conmigo? Estarás de acuerdo conmigo, Julio, que es muy bueno y muy saludable el cuestionar las propias creencias, no tanto la del de al lado, sino las tuyas, para evitar caer en el fanatismo. Hombre, perdona, a mí me ha cambiado mucho la vida desde que ha caído la pandemia esta y yo no soy el mismo. No puedo ser el mismo. Es imposible. Y yo me estoy dando cuenta que despertar no es gratis. Lo siento mucho. No es gratis. Y duele, y cuando te enseñan una cosa dices, hostia, y te enseñan una prueba y una prueba y una prueba, sea lo que sea, despertar es muy jodido. Y tirar abajo tus creencias es más. Claro. Pero es verdad que depende de ti. Dependió de ti en algún momento. Claro. Es que no nos queremos poner delante del espejo. Ese es el problema. Exacto. Ahí la dado. Ahí, exactamente. De hecho, hay una gran frase que tengo en pantalla que está en inglés, pero es de uno de los directores de la CIA del año 1981, que decía: nuestra campaña o nuestro programa de desinformación estará completo cuando toda América crea que es falsa. ¿Por qué? Porque ellos juegan a ese efecto psicológico, a esa contrariedad psicológica. Por eso muchas veces van a los absurdos más grandes, porque es la única manera de generar el rechazo en muchas personas, pero constantemente el objetivo es confundir, constantemente el objetivo es distraer. Claro. El propio, también, otro agente de la CIA decía, para ser satisfactorio en la manipulación, ella debe permanecer invisible. Claro. Ese es el éxito de la manipulación. La manipulación queda garantizada cuando uno básicamente la logra dejar invisible. Y lo que decía era, en pocas palabras, la manipulación requiere una falsa realidad en la cual la persona tiene que creer. Ya, no es fácil. Entonces ellos nos generan falsas realidades. De tal manera la proyectan en nuestra mente, en nuestra educación, a través de los medios, te la repiten 24 horas, que terminás creyéndola. Sí, y después claro, tenés que aplicar esa frase. Claro. Es más fácil engañar a la gente que demostrarles que han sido engañados. Sí. Y mira que lo sabemos, ¿eh? Y mira que lo sabemos. Y mira que lo sabemos. Me cachi la leche.
Bueno, vamos a continuar. Ha sido un inciso que creo que ha sido natural. Importante. Y sí, lo hemos naturalizado porque es que somos así. No tenemos guiones, se lo digo de verdad, pero sí tenemos principios y creo que había que decirlo y había que hacerlo y ya está. Pero que es duro despertar. Así que vamos a continuar pues con esta investigación, segunda parte de la investigación. Adelante Martín o adelante Iru, cuando queráis. Bueno, acá en pantalla justamente, dentro de esas falsas realidades necesarias para llevar a cabo ciertos propósitos de ingeniería social, recordemos que así como estaba el caso Roswell, iban preparando a la sociedad norteamericana, después viene la utilización de los falsos enemigos. En este caso siempre la carrera espacial, a principio de la década del 60, siempre el enemigo era Estados Unidos versus Rusia. Claro. Siempre los rusos. Pero recordemos algo, Rusia, justamente, al igual que Estados Unidos, lo podemos ver en pantalla, no es casualidad que Lenin, que Stalin, que Marx, etcétera, 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 Trotsky, hayan sido masones, igual que eran masones los de Estados Unidos. No, casualidad no. Washington. No, casualidad no. No, perdona, no. No. Entonces, nunca fueron enemigos, siempre fueron estratégicos, siempre fueron aliados y siempre se necesita de un enemigo para justificar ciertos actos. Claro. En el caso de la carrera aeroespacial, al público norteamericano se le había metido el miedo de que el Sputnik, que ahora vamos a ver lo que es, o sea, es esta pequeña esfera de metal que no tiene ni propulsor, básicamente, tenía la capacidad de orbitar la Tierra a 27.000 kilómetros por hora y escuchar a los norteamericanos hablando. No, pero esto es real. Ya. Y se había generado una histeria. Se había generado una histeria colectiva en Estados Unidos. E incluso en un noticiero mostraban lo siguiente, y esto es documentación oficial de la propia televisión nacional estadounidense, y les mostraban estos a los telespectadores. Eso, con ese ruido, Sí. Supuestamente ese era el ruido de que el satélite estaba funcionando. Realmente. Y acá empieza la propaganda del terror, la propaganda del miedo. Luego aparecía, no lo voy a dejar, pero luego aparecía el periodista y decía: ese sonido que ustedes escuchan es el sonido de la muerte, es el sonido del comunismo. Nos escuchan 24 horas, han tirado un satélite que orbita la Tierra y pasa por arriba de nuestro país, y esto y aquello y lo otro. Y después les mostraban a la gente rusa ahí construyendo, lanzando. Miren lo que es eso. ¿Ustedes piensan realmente que esto puede escuchar a 27.000 kilómetros por hora desde 700 kilómetros de altura en la década de los 50, algo que puede escuchar algo esto? Ya. Sinceramente, ¿no? Ya. Lo digo con toda honestidad. Sí. Necesitaron esperar 50 años para que nosotros tengamos un teléfono celular en donde nosotros mismos apretemos el botón permitir al usar micrófono y ahí nos están escuchando las 24 horas. No con ese tipo de chatarrería. Lo que pasa que siempre la propaganda es en la mente. Ellos no necesitan que las cosas sucedan en la realidad. Lo que necesitan es una buena propaganda. Y así empezaba la propaganda aeroespacial. Qué bueno. Básicamente. Muy bueno. Recordar que pocos años antes había sido el simulacro de la Guerra de los Mundos en radio, ¿no? Ese episodio del 38, si no me equivoco. Vale, sí, el Orson Welles, sí. Exactamente. Sí, correcto. Entonces, por eso siempre hacemos hincapié en ello. Y cuando vamos a la caída de todo conocimiento arqueológico, seguramente Julio y muchos de tus espectadores conocerán lo que es las cartas de Steve Jackson. Pues las desconocía, lo siento. Las desconocías. Lo bueno, siento. Esto es en el año 1995, una persona llamada Steve Jackson irrumpe en servidores del FBI, de la CIA, y obtiene una serie de información que, para darla a conocer al público, decide, en lugar de sacarlo así crudamente y arriesgar su vida, crea un juego de cartas, las famosas cartas Illuminatis, es literalmente, ese es el nombre que le pone. Y si uno pone hoy en día, pensá que esto es el año 1995, no estamos hablando hace 5 años. Y claro, después de que pasó, por ejemplo, lo del 2001, es muy extraño porque, ¡Ostras! por ejemplo, uno tomaba las cartas y decía, che, en las cartas de Steve Jackson había una carta en donde estaban las Torres Gemelas explotando y decía ataque terrorista.
¡Hostia! Y no solamente esa, también había una donde había un ataque terrorista en el Pentágono. Ah, sí. Sí, y también había una de la pandemia Ah. y de la reducción de población y de la cuarentena y de que la NASA nunca fue a la Luna y entonces se hizo un culto. Ah. Se hizo el culto a lo que es Steve Jackson, donde también aparece Bill Clinton, Hillary Clinton, Al Gore con la mentira del cambio climático, Saddam Hussein como un agente propiamente de los propios Estados Unidos, un agente puesto en la zona del Medio Oriente para control, justamente, que también fue lo que terminó sucediendo. Qué bueno. Entonces, realmente es impresionante cuando uno va viendo todo este tipo de cosas. ¿Qué sucede? También las cartas de Steve Jackson comentaban y alertaban de que en algún momento iban a utilizar tecnología de alguna forma, digamos, para modificar el clima, hoy lo estamos viendo, y también para generar terremotos, para generar cuestiones en las que se puedan destruir grandes áreas a través de vibración en el suelo, ¿no? Todo ese tipo de cosas que también viene de la tecnología Tesla. Entiendo. Básicamente. Sí. Y también alertaba sobre cuestiones alienígenas. Entonces, esto es algo que aparece en el documento real. Número 1, la caída de todo conocimiento arqueológico. Y entonces estamos viendo, en nuestra actualidad, empezamos a ver, por ejemplo, noticias del estilo, rastreando un rastro de destrucción histórica. Claro. Y utilizaban a ISIS, sabemos que ISIS está creado por los propios Estados Unidos, lo dijo incluso Hillary Clinton. Sí. ISIS anuncia la destrucción de Nimrod. Pero puntualmente, ¿cuál es lo importante detrás de esto? Es que realmente se están utilizando estos grupos mercenarios, no solamente para cuestiones de invasión, sino que se los manda a ciertas ruinas a destruir literalmente, a explotar, como ustedes van a ver acá en video, a destruir literalmente templos antiguos. Sí. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Para reconstruir arqueológicamente el relato, ¿también? Para que no queden pruebas en la realidad, para que uno pueda ir y corroborar. Claro, es que ha pasado con los budas también, ¿verdad, Martín? Pasó con los budas y en fin, una serie, ¿no? El hecho de reescribir la historia es importantísimo que ellos destruyan, lo vimos que es el punto principal del proyecto NASA Blue Beam. Necesitas reescribir la historia, hacer un borrón y cuenta nueva. Sí, señor. Y ya está. Sí, señor. Sí, señor. De sobrada evidencia está, como dice Iru, es cierto que Hillary Clinton en una entrevista admite de cara abierta que todos esos grupos extremistas han sido no solo financiados, sino armados y entrenados por Estados Unidos. Y en tu cara. Luego, muy suelta de cuerpo, como quien estornuda, dice, hemos cometido un error en dejarlos allí armados, y se hace cargo como si fuera un error de gestión política. Claro. Allá sea la mierda. Sí, y además quería decir, ya os doy paso, en nuestra cara, literalmente. Sí, en tu cara, claro. Yo recuerdo que hace un par de años, no muchos, era un video de estos muy comunes, estos videos que te aparecen, se hacen virales, que mostraban soldados de Estados Unidos incluso, entrando a las ruinas y derrumbando cosas, no solo del Medio Oriente, sino propio de los Marines. Sí. Y eso se mostró en videos virales que pasaron en Facebook, por ejemplo. Te lo ponen en la cara y tú no lo cuestionas. Oye, entonces estoy pensando, y creo que lo han dicho en el chat, la destrucción de las iglesias también forma parte de este plan. También forma plan. Acordate también de que hoy en día en muchos focos de investigación alternativa se está hablando de Tartaria. Claro. ¿Qué es Tartaria? Es una civilización enterrada. Sí. Y nos están enterrando a nosotros ahora. Están enterrando nuestro conocimiento arqueológico porque se viene la nueva reestructuración de Acuario. Se viene justamente la modificación en la que hay que contar una nueva narrativa para las generaciones que vienen, y esas generaciones no pueden tener acceso a lo que son monumentos, a lo que son grabados en piedra, porque entonces se nos complicaría a nosotros mantener el relato. Entonces, ¿qué van haciendo en nuestras caras? Lo mismo que decía el documento de la NASA Blue Beam Project: destruir la arqueología para reestructurar el relato. Claro. Eso mismo que aparece en el documento, hoy en día lo estamos evidenciando en nuestra
realidad. Marga Flor nos pregunta precisamente esto que estás explicando, Iru. ¿Reestructuración de qué? Pues precisamente de un nuevo relato. De un nuevo relato, que en este caso, cuando hablamos de la NASA Blue Beam Project, el relato nuevo que quieren crear es en relación a la nueva religión. Es pura y exclusivamente es a la nueva religión. Y entonces vienen este tipo de, ¿no? Yo voy mostrando como pinceladas, porque obviamente de esto hay miles de artículos, sí, pero para aburrir, fíjense que no es casualidad que un masón de alto grado, como fue Zacarías Sitchin, de golpe y porrazo apareciera con la historia reestructurada de Sumeria y la guerra de los Anunnakis. Ajá. ¿Quién no escuchó hablar de los Anunnakis? Sí, claro. Y quién no, yo particularmente en su momento, que nunca hice una investigación profunda, me la creí directamente. Y me preguntaba, ¿cuál es el objetivo de que una raza súper avanzada 10.000 veces que nosotros venga a nuestro mundo a obtener el oro? O sea, ¿dónde está la tecnología que tienen? Y que tengan que haber transformado un mono, porque ahí también te unen en la teoría de la evolución, que no existe tal cosa, pero necesitan ir encontrando como pequeños parches, entonces te unen y te dicen, ¿sabés por qué hay un salto evolutivo? En realidad porque el mono fue tomado por esta civilización y lo modificaron para que trabajara en las minas para estas especies o entidades superiores tecnológicamente y bla, bla, bla. Sí. Y eso mismo es lo que pasa hoy en la realidad. Quiero decir, la élite toma a vos, a él, a ella, te paga, te pone papelitos de colores y te hace trabajar para ellos. No importa si estás minando oro o estás en un empleo público, le estás dando tiempo de tu vida, como si hubiese sido hace 5.000 años atrás. El fractal es el mismo. ¿Se entiende a lo que vamos? Sí, es todo el tiempo. Es muy espeso, es muy espeso el tema, sin duda, Es espeso. Es espeso, pero muy lineal. Es lineal. Es una cuestión que todo tiene lo mismo en común, ¿no es cierto? No, si ya hemos dicho. Siempre el mismo modo de esperar. Que no es fácil, ya lo hemos dicho. Que el que permanece hoy en directo. Un comentario a forma de meme, ¿no? Sí. Si los Anunnaki hubieran necesitado gente o personajes que saquen oro, los monos hubieran sido mejor, porque tenían mayor fuerza y mayor agilidad. Cosa que no coincide con la teoría evolutiva, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario torpe. Sí, ahí lo dejas, ¿no? Ahí lo dejamos. Ahí lo has soltado. La cuestión... Perdón, adelante. No, por favor. La cuestión es que estamos viendo esto. Quiero decir, todo lo que está en ese documento está sucediendo en nuestras narices. Empieza a haber una reestructuración y un nuevo relato de cuestiones antiguas. Que cuando uno va a las fuentes, los sumerios hablaban de Enlil y de Enki, pero ¿de qué manera? Igual que hoy la NASA te hace una misión y le pone Apolo 11. No significa que fue un águila supuestamente a la luna, es un nombre simbólico para referir al dios Sol, Apolo. Enlil era el dios del viento, como también los mayas, los aztecas, los incas se referían a qué cosas, a las propiedades naturales, simplemente las personificaban. De ahí a que Enlil y Enki sean dos seres que vienen viajando en una nave para venir acá y uno era el científico y el otro era el militar y bueno, ahí lo dejamos en cada uno. La realidad es que esa historia nosotros nos la estamos creyendo por una persona perteneciente a la masonería que vino y se le dio muchísima publicidad y hoy en día nosotros conocemos esa historia Anunnaki como si la única fuente de información hubiese sido esa y punto. Y no hubiese otra interpretación. Entiendo. En la modernidad, más adelante, ya en nuestros días, 24 horas, National Geographic o History Channel, mejor dicho, nos pasaba, no sé en España si era también de History, alienígenas ancestrales. Bien. Seguramente lo conocemos, mucha gente lo debe haber visto. Claro, se conoce, sí. Se conoce. ¿Cuál es el relato nuevo que trae alienígenas ancestrales? Que todas nuestras interpretaciones de la antigua civilización estaban erróneas, mal interpretadas y todo era una cuestión ufológica. Y empiezan yendo, por ejemplo, al arte, a la Anunciación de María, por ejemplo. Esta es una clásica que te muestran en uno de los capítulos y te dicen que en realidad esta pintura representa una nave viniendo de los cielos y que con una tecnología avanzada, en este caso sería el rayo amarillo, inseminizaba a María, porque hay que sostener también el relato de que Jesús nace de una virgen. Sí.
Y te lo muestran y te lo cuentan de esa forma. Ahora, si uno va puntualmente al cuadro original y lo baja en alta resolución, lo que se va a dar cuenta que eso en realidad no es ninguna nave, eso es el culto solar nuevamente, es el sol el que hace nacer a su hijo Sol, por el culto solar me refiero. Cuando uno lo ve en alta calidad, esa imagen es simplemente el sol con sus rayos, ángeles, como se pintaba en esa época, y los propios rayos del sol. Sí. Y no tienen ningún indicio de ninguna nave ni nada por el estilo. De hecho, siempre ha sido de esa forma. Cuando uno ve la interpretación, incluso esta, que muchas veces dicen, estaba con una esfera que tiene una antena. No, es lo que hemos mostrado en otros programas. Sí. Es la esfera que representa a la globalización con una cruz arriba porque es el Imperio Romano. Vale. Imperio Romano. ¿Sabes lo que pasa? Que en esta imagen, por ejemplo, claro, esas personas del año 1500, 1400, cuando se pintó este cuadro, no sabían lo que era, de hecho, esa tecnología. Entonces la pintaban como ellos creían que era redonda, pero no con detalles. Era imposible que lo pintaran con detalles, ¿no? Por eso hacían esa aproximación. Es otra teoría, otra línea de investigación que se comenta. Exactamente. Sí. Yo la conozco esa Sí, línea. sí. Digo, la conozco la línea. Incluso esta imagen, por ejemplo. Esta imagen en programas. Sí. Porque, a ver, cuando vos hablás de línea de investigación, Sí. la línea de investigación es History Channel. Ya, claro. Básicamente, Bueno, claro. que presenta ciertos Claro. personajes, en su mayoría son personajes mediáticos, como Sí. el de los pelos locos y parados, Papalopoulos, Sí. que era un profesor de fisicoculturismo. Sí. Y después termina en History Channel contándonos la revelación absoluta de que estábamos todos equivocados. Este es una clásica pintura que nos cuenta y nos dice que en realidad lo que estamos observando aquí eran naves. Claro. Que lo que quería pintar el artista eran naves. Siempre, igualmente, fíjate el contexto, ¿no? Siempre estamos hablando Claro. de la religión, por algo está ahí Jesús en el medio. Sí. Un comentario ¿Sabes? chiquito, Iru. Sí, Un comentario adelante. chiquito, que no hace mucho que History Channel cambió su logo para agregar una pirámide inacabada, ¿no es cierto? Ah, no me he dado cuenta Más yo o de menos eso. justo cuando empezó a cambiar la tendencia de su relato. Ah, pues no me he dado cuenta, ¿no? Sí, Pues, sí, ahí exactamente. está. ¿Ves? Es que se nos escapan muchos detalles, ¿verdad, familia? Bueno, continuar, sí, sí. No, pero para ir cerrando este contexto, digo, Sí. yo cuando veía esto, al principio decía, uy, bueno, sí, puede ser, esto es una nave porque hay un hombre adentro. Sí. Claro, pero vamos a la interpretación real. Porque entonces, si aplicamos esta interpretación de las naves alienígenas, entonces hay que ser coherente y trasladarlo a la actualidad y nos tendríamos que hacer las preguntas que yo les voy a proponer ahora. Sí. Siempre, tanto la luna como las auroras boreales, como los fenómenos celestes, las estrellas inclusive, y el sol, en las distintas culturas, siempre se los ha personificado. Esto que ustedes ven aquí en el cuadro significa un hombre llamado Helios dentro del sol, por eso los rayos. Sí. Poco tiene que ver con la nave. Es amarillo y rojo porque así se interpreta el sol. Sí. Del otro lado, del lado derecho, no hay un hombre en una nave, es una mujer. Es color blanca, Ah, está vale. cortada Sí, que como lo media dijiste. luna, Eso, porque es la luna. Sí, eso. Dijiste que representa la luna, correcto, sí. Exactamente. Eso. Eso mismo es como hoy en la actualidad, a ver si vamos entonces a aplicar ese contexto, entonces la NASA, ¿qué hace? ¿Crea caballos para ir al sol? Ajá. O sea, ¿O sí, es una sí. interpretación artística? Claro. Ya. Ya te entiendo. Entonces, ¿entendés a lo que voy? Siempre se ha hecho así. Siempre ha existido la personificación de Apolo o Helios y siempre ha existido la personificación de Selene o la luna. Y se lo ha puesto en todo tipo de relatos, contextos, pinturas, Claro. arte, etc. Hmm. Siempre se pinta con rayitos. ¿Por qué? Porque el sol y la luna, ambos, al emitir luz, generan volumetría en el cielo y cuando atraviesan un medio como las nubes, generan los rayos crepusculares, tanto del sol como de la luna. Pero no representan seres viniendo en naves de a uno, encima prácticamente desnudos, Sí. hacia la Tierra. Bien. Es una línea de investigación muy, muy curiosa y la verdad es que estoy disfrutando, ¿eh? La verdad que sí. Es una línea, exactamente, es una línea alternativa, es decir, chicos, gente, grandes, adultos, pequeños, todos, estemos atentos porque ellos tienen una guía, una ruta, un mapa de ruta.
Ya. Reestructurar el conocimiento arqueológico. Sí, eso y no de lo, golpe y eso, porrazo claro, aparece toda esta reinterpretación. Claro. Sobre todo no perdamos de vista que todo tiene una agenda, una ruta, ¿no? Una hoja de ruta. Eso no lo perdamos de vista. Exactamente, Claro. todo tiene una hoja de ruta. Claro. Vale. Exactamente. Martín. Y va a ser bueno que teniendo esto en mente, o sea, en el lente que cada uno analiza la realidad, tener esto en cuenta y fijarse por uno mismo a ver si las cosas del día a día no van tomando forma y color, si los peones del tablero de ajedrez no se están alineando justamente en función de todo esto. Claro. Porque en definitiva, por más información que nosotros les traigamos, Claro. cada uno tiene que hacer un análisis personal, chocar contra sus propias creencias y tener la capacidad, la elevación de la conciencia tan fuerte como para poder enfrentarse a las propias creencias. Claro. Porque Es que la hoja de ruta es clarísima, clarísima. Es que lo hemos dicho hace un momento, familia. Desprenderse de nuestras creencias es lo más duro o comparable a perder a un ser querido. O sea, es decir, es durísimo, es desgarrador, porque y muchas personas por eso no quieren salir de su zona de confort, ya les va bien la creencia porque les anima, ¿no? Pero a enfrentarse a posibilidades, a nuevas líneas de investigación, tener más información, sí, más información, es durísimo, ¿eh? Las creas o no, Claro, y el primer paso tal vez sea reconocer que mucho de lo que nosotros tenemos en nuestro constructo de pensamiento no es más que una creencia. Ya. Eso es lo primero, reconocer que nosotros nos basamos en gran parte en creencias. Sí. Entonces, Ya. poco a poco. Vea, sí. Iru, adelante, mi niño. No, quería, recordando un poco también las cartas de Steve Jackson, digo, él también advertía en esas cartas, ojo, porque dentro del sistema educativo nos vamos a encontrar con lo que nosotros conocemos como disidencia controlada. Tanto en el ámbito de las teorías de conspiración, cada uno lo puede adaptar a lo que más le quepa, ¿no es cierto? Esto podría ser en este caso un Sicaria Sitchin, por ejemplo. Claro, exacto. Ahí lo has dado, sí. Hay mucha gente que simplemente por haber consumido, como vos bien decís, Julio, una línea de investigación, después transmite un mensaje sin ningún tipo de maldad que puede estar equivocado. Incluso nuestro propio mensaje en este momento puede estar totalmente equivocado. Claro. Yo sé que soy honesto conmigo mismo, pero no puedo decir que tenga la verdad. Claro. Simplemente presentamos información para contrastar. Te aplaudo. ¿Bien? Te aplaudo, muy bien. Sois sinceros por lo menos. Muy bien. Con nosotros mismos sí. Vale. Yo me tuve que corregir muchísimas veces y lo he dicho al aire muchas veces también. O sea, miren, yo pensaba esto y después me di cuenta que era esto otro. Al que quiere continuar con siguiéndome, que continúe, el que le parece que no, claro, es libre de hacer lo que claro, quiera, ¿no? Sí. Iru, ¿me vas a permitir un momentito? Porque tengo un oyente, sí, que yo quiero y aprecio mucho, bueno, los aprecio a todos, pero Doberman nos está preguntando constantemente, y ya sé que estamos fuera del contexto de todo esto, o no lo sé, pero nos pregunta si hay esperanza. Fíjate qué pregunta más amplia y más concreta también a la vez, y tan difícil, pero entiende Iru y Martín que hay, sí, están preocupados. Dime, Iru. Digo, Martín, dime. Que podríamos hasta responderlas a coro esa respuesta. Por supuesto que hay esperanza. ¿Qué estamos hablando? Hay acción, sobre todo. O sea, yo no espero. Yo no quiero esperar. Yo no quiero la esperanza desde la propia palabra que te pone en espera. Yo lo que quiero es activar. ¿Qué es brindar información? Es justamente brindar algo, una herramienta que te saca de donde estás y te ayude a ir hacia donde vos querés ir, claro, sin la necesidad de que alguien te haga esperar que eso suceda. Ajá, qué bueno. Bien. Básicamente. Bueno, me habéis dado a mí. Lo veo desde ese lado. No, perfecto. A mí me habéis dado un poquito de energía, y también a Doberman y a todos los espectadores. Y es cierto, conocer un poco, investigar, conocer la verdad, abrir los ojos, despertar, como quieran llamarlo, al final es un paso hacia la esperanza y hacia que se pueda terminar con todos estos sinvergüenzas, por no llamarlo de otra manera. Creo, también es mi verdad. No sé. Y les aseguro que detrás de cada pequeño duelo que represente el derrumbar una creencia personal o lo que fuera, detrás de cada pequeño duelo hay un crecimiento, hay un nuevo entendimiento, sí, hay un miedo menos que se tiene. Entonces, sí, todos, cada uno, sí, eliminando los miedos interiores, va a llegar a algo mejor. Sí. Y después, al otro lado del duelo, al otro lado del enfado, porque también genera mucho enfado, ir dándote cuenta de hasta dónde va el grado de mentira, pues después de ese enfado, después de ese berrinche que todos tienen derecho a hacer,
ahí hay mucha esperanza en el sentido de que lo dijo el oyente. Ya. Ahí está la solución. Bueno, hay una avalancha de preguntas a vosotros. Si queréis un día, les preguntáis, montamos aquí una entrevista para ellos, preguntáis lo que queráis, pero ahora vamos a seguir con el guión. Y si algún día pues queréis pues responder a la pregunta de los oyentes, sí, pues perfecto. Claro. Son preguntas amables, la mayoría, No importa el tono, se sabe interpretar. Me he bancado muchas preguntas bastante fuera de contexto, pero sin embargo creo que no hay ningún problema. Yo simplemente para finalizar, que faltan 3 carátulas nada más para esta segunda Adelante. parte, les decía... Y perdonadme por las interrupciones, pero es que es inevitable. Chicos, perdonadme, chicos. No, por favor, Julio, adelante. Joder. Adelante, no. Interacción. Adelante tú, Iru. Sí, claro. Era solamente una apreciación con todos los momentos que os he interrumpido, pero es que tengo curiosidad, coño. Es lo que hay. No, pero no es interrupción, es curiosidad justamente, por favor, te faltaría más. En esta gráfica se veía, ¿no? Hablábamos de, ojo, atento con esta cuestión de el control dentro de la información alternativa, llamado teoría de la conspiración, sí. El control Illuminati en las universidades también nos advertía, barra jesuita, obviamente, y también había una carta que hacía alusión a reescribir la historia, pero si ustedes se fijan en el detalle, es a donde está lo divino, no me gusta decir que el diablo está en el detalle, porque también está Dios en el detalle, ¿no? Fíjense los detalles que ha creado, el nivel de detalle que tiene la propia creación. Hay un libro tirado, y ese libro dice Roma. Anda. Dice Rome. Porque ¿de dónde viene la educación? ¿Quién reescribe la historia? Roma. ¿Quién educa? Vaticano. Roma. Sí. Exactamente. Entonces, hay que estar en los detalles. Nosotros lo que siempre vamos a remarcar, y sé que es un tema a veces álgido, pero bueno, es en lo que nosotros hoy nos toca abordar. Digo, tengamos en cuenta que las civilizaciones antiguas, estas civilizaciones que ellos quieren reinterpretarnos, eran muy sabias. Cosmológicamente hablando, todas eran geocéntricas, sí. Todas hablaban de habitar y orientaban todos sus monumentos en una tierra fija, donde lo que se mueve es el cielo, es la luna y el sol, sí. Y que sin embargo ahora nos vienen a decir que no, eran tontas, estaban equivocadas, no sabían lo que decían, pero nosotros no podemos replicar ni siquiera el 2% de la capacidad que tenían. Y ojo, no pongan como un estándar que hoy en día tener un celular es mejor que tal vez la instrumentación que utilizaba civilizaciones antiguas, porque después de todo, con lo único que el ser humano va a tener que enfrentarse, y no hay tecnología al respecto, es con la muerte, es con desencarnar, y es con el plano espiritual. Sí. ¿De qué te sirve tener un celular si estuviste toda tu vida distraída y a los 84 años en el lecho de muerte, como decimos en Argentina, se te llena el culo de preguntas? Sí. Sí. ¿No? Sí. Y no tuviste tiempo para tal vez ir a algo un poquito más profundo. Claro. Claro. Es que el despertar te deja hacer... Claro, no, chicos. Despertar no es estar todo el día en el móvil, no es estar todo el día pegado a la tele, es estar investigando constantemente, nutrirte de muchas informaciones, algunas que te chocan, otras que no tanto, otras que te gustaban y ahora se te han caído los calzoncillos porque has leído otra versión. Cuidado, que no es broma, Cuidado. Pero ahí está el ir y venir, tocar una teoría, una línea argumentativa y otra, sí. Discernir entre una y otra y llegar a una conclusión propia. Sí. Lo que sí, claro, uno no está decidiendo libremente, salvo que tenga por lo menos ambas versiones de la campana. Si no, ¿de qué libertad me estás hablando? Ya. Repetir lo único que pudiste ver no es sabiduría, en absoluto. Pero fíjate, Martín, lo que dicen en el chat. Al final, el despertar nos va a gustar. Fíjate. No, les va a encantar. Claro. Es extremadamente adictivo, les aviso. Extremadamente adictivo. Claro. Y así como esta parte que Iru ya empezó a mencionar de las culturas antiguas, de un reino estacionario y demás, tal vez empieza a acercarnos a ese otro tema, ¿no? Que tanto nos gusta hablar. El reconstruir el relato también tiene que ver con el mundo donde vivimos, la cosmología y todas estas cosas que ahí... Ya. Creo que es el tema más exquisito que vamos a tocar. Antes de que os marchéis, porque creo que ya hemos terminado, esta segunda parte. No lo sé. Sí, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, más o menos. Podemos ir dándole un cierre, sí, tranquilamente. Vale, lo digo más que nada, sí que es cierto que es cada vez, esto lo sabemos, es muy profundo, esto hemos hecho
a ver, los coletazos, ¿no? Es decir, hemos ido por lo más esencial, luego hay que profundizar, ¿no? Pero el pasado miércoles, Martín y también Iru, me comentó mi colaborador habitual de los miércoles, David Sempey, que nos hablaras de la palabra gol. Ya sé que no tiene nada que ver, o sí, no lo sé, no lo sé. Sí, claro. Por favor, porque además me lo han pedido muchos oyentes y creo que, coño, todos hemos cantado gol, ¿no? Cantamos gol. Bueno, primero y principal, fíjate que recordemos, mira, justo tengo acá la carátula, ustedes se acuerdan que este investigador nos contaba y nos decía que la mayoría de la gente piensa que el entretenimiento relacionado con películas, dramas, en forma básicamente de entretenimiento, solamente es eso, cuando en realidad es todo lo contrario, es una forma de canalización. Y acá mismo decía que allá por los años 20, lo que se había dado cuenta los ingenieros sociales era que había que crear una cultura pop y para ello se podía utilizar las grandes arenas, arenas haciendo referencia a los coliseos romanos, que hoy conocemos como estadios. Sí. H. Wells ya había hablado, ¿no? El mismo tipo que hablaba de la síntesis a través de controlar la oposición y la oficialidad y luego brindar, ¿no? Problema, reacción, solución, sí. El método hegeliano. Básicamente lo que decía era, ojo, porque se puede reunir en grandes arenas a los hombres, a las personas, para conducirlas a través de su énfasis tribal en canalizarlos y extraerles las energías, pero extraerles las energías bajo el contexto de que nosotros somos máquinas de generar y crear realidades, a través de, como seguramente ustedes muchos saben, a través de la visualización controlada por las emociones. Uh-huh. Lo que visualizamos controlado por las emociones es lo que manifestamos en nuestra vida. Nuevamente, vamos a un ejemplo básico. Si vos pensás en algo triste, vas a llorar. Nadie te puede mostrar la imagen triste que vos proyectaste en tu cabeza, pero tu cuerpo lo hizo realidad. Ajá. También para lo positivo. Y después está lo que todos conocemos, ¿no? Esa famosa ley de atracción, no ley de gravedad. Ley de atracción, ¿sí? Lo que pensamos, lo que sentimos, lo manifestamos. La palabra gol es una palabra que tiene varias raíces, pero en alemán básicamente se conoce y habla de Thor, del Thor, dios del martillo que quería destruir el domo. Sí. Y la palabra gol o goal, que también se utiliza en castellano, en inglés, perdón, como objetivo, de goal, es como el objetivo, viene también de Gott, que significa destrucción. Bien. Entonces, ¿el tema cuál es? Imaginémonos que antes se jugaba una vez por semana el fútbol. Ahora son, más allá de la pandemia, miles y cientos de miles de estadios reuniendo a millones de personas, canalizándolas y haciéndoles gritar destrucción. Claro, que es lo que dice la palabra gol. Exactamente. Me va a dar miedo ahora. Sí, ahora me va a dar miedo decir gol. Bueno, yo no soy muy futbolero, pero yo cambié a gritar vamos, ese tipo de cosas. O bien, sí, claro. Por ejemplo. Sí. También curioso que te citan a un partido de fútbol en vez de ser un encuentro, ¿no? Siempre la palabra utilizada para la separación y no para la unión. Exactamente. Partido político, todo partido, divide y conquistarás. Todo es partido. Mira, esto de verdad es una línea de investigación, pero lo voy a decir porque si no reviento. Si todo esto es verdad, todos estos globalistas son unos hijos de la gran puta, así de claro. Porque no veas... Eso te lo puedes asegurar, eso lo puedes dejar claro. Madre mía de mi vida. Familia, grupo de esclavos, Julio. La palabra en inglés para vida, para vivir, live, si la decís al revés, es evil, que es maldad. Sí, claro. Sí. Acordate que lo dijo Martín en uno de los programas al principio. La palabra spell significa hechizo y spelling significa deletrear. Pero vamos al concepto. Sí. Las palabras pueden ser utilizadas como hechizos. Madre. Los speech que dan los políticos, los speech que te da un foro económico mundial, lo que busca es hipnotizarte. Ojo. Claro. Básicamente. Vamos, básicamente unos hijos de la gran puta, vamos. ¿Ya está? Bueno, si lo querés poner más básico que eso, no creo que vayas a encontrar una... Más resumido que eso no lo puedes. Me dicen, Julio... Podés resumir el orden mundial hasta en un tuit. Sí. Son unos reverendos hijos. Sí, ya está. Perdonadme, que me sale la vena malagueña, que es una tierra magnífica española.
Aquí me están dando la bienvenida, Julio, bienvenido al despertar. No, si al final me saldrá pelo, verás. 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 Bueno, sí, familia, sí, pues veremos a ver qué es lo que atacamos la próxima semana. Yo quiero seguir aprendiendo. Da igual, sea verdad o mentira, yo quiero seguir investigando. Vamos, fácil, más fácil no puede ser. Y claro, cuento con vosotros. Sí, claro, por lo menos desde ya, sí. Agradecido por la posibilidad de participar del espacio tuyo, Julio, de Canal 5 TV, y bueno, muchas gracias también a toda la gente, incluyendo, como vos dijiste, no hay ningún problema en contestar cualquier tipo de pregunta. A veces uno no tiene la respuesta, tampoco yo soy de los que se van a poner a inventar para satisfacer, no, a lo sumo prefiero decir que desconozco la respuesta, pero desde ya mil gracias a todos por la paciencia y por la oportunidad de compartir esta información. Gracias, mi niño. Y Martín, últimas palabras. Pues lo mismo, también sumarme al agradecimiento, a volver a felicitarte como cada semana por ser el único que abre el micrófono a este tipo de cosas que, como bien sabés, generan esa rispidez en el cuerpito y bueno, no son palabras dulces, lo sabemos. Así que nada, el agradecimiento y nada más, seguiremos aquí. Gracias a los dos. Una cosa más antes que os vayáis. Tener claro que mi cometido aquí en Canal 5 no es ganar dinero, es descubrir la verdad. Y otros no tienen lo que hay que tener para conocer otras líneas de investigación. Pues bueno, pues allá ellos. Me da igual. Cada también, uno. Julio, permitime, ¿no? Sí. Creo que honrás la profesión. Pero si justamente quien no hace no hace esto, creo que se equivocó de profesión. Pero si no soy periodista. Es otra cosa. Si yo no soy periodista, yo soy comunicador, Martín. Yo no tengo la carrera de periodismo. No importa, pareciera que la tuvieras y que la honraras. Vale. Te la entrego, te la firmo. Hecho. Hablo con un jesuita amigo mío. Sin ir a universidad jesuita, Te entregamos el título sin que venga de una universidad jesuita. Si es jesuita, ya la pueden meter por el culo. Así de claro lo digo, vamos. ¿Vale? Ahora te abro un Photoshop y te recibís en 2 puntos. Vaya 2, vaya 3 nos hemos juntado. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Nada, feliz fin de semana a todos. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.